Muy buenas noches, mucho gusto. Yo soy Catherine Ponce, la persona que va a estar encargada de la conferencia del día de hoy. Entonces, ya vemos 25 personas, hay más de 120 personas inscritas, entonces vamos a que vayan ingresando, pero vamos a iniciar de una vez. Mm, Vamos a comenzar un ciclo de capacitaciones, que es el ciclo de capacitaciones en torno a la promoción de la salud mental y prevención de drogodependencia. A veces, cuando comenzamos en este tipo de procesos y las familias se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Es mucho mejor iniciar un proceso de no consumo, de inicio de consumo y dejarlo solamente allí iniciado con los muchachos que cuando ya se hace todo un proceso de recuperación luego de que ya se adquiere la enfermedad de la adicción. Entonces, este ciclo de capacitaciones tiene un objetivo muy social y es identificar previo a que aparezcan los síntomas. Es como cuando usted va al médico y le dices que usted está comenzando a presentar síntomas de X enfermedad, está comenzando a presentar síntomas de diabetes. Es mucho más fácil en ese momento cuando le dicen es que usted tiene una prediabetes, a cuando ya usted es una persona diabética insulinodependiente. Entonces eso mismo pasa con la enfermedad de la adicción. Es mucho mejor poder trabajarla desde antes cuando comienza a presentarse la personalidad en una siguiente capacitación o cuando se comienza a incursionar con el consumo. Entonces, cuando la familia se da cuenta a tiempo, es más fácil y es más probable que esta persona se salve de esta enfermedad tan maluca que consume todo de ella. Entonces, hoy abrimos el ciclo de las 5 capacitaciones con un tema muy interesante como es cómo voy a reconocer que una persona se encuentra iniciando en el proceso de consumo de sustancias psicoactivas. Para poder llegar a esto, yo necesito identificar cuáles son los tipos de sustancias psicoactivas, qué son. Adicciones hay muchas, luego podemos hacer un taller solamente de adicciones químicas, no químicas, el tipo de adicciones a la tecnología, o sea, todo lo que conlleva, pero entonces hoy vamos a hablar específicamente de las sustancias tóxicas. Para poder conocer un poco más de los síntomas que yo debo reconocer en la persona con la que voy a intentar iniciar este proceso de no adicción, sino que llegue nada más al proceso exploratorio. Entonces debo reconocer cuáles son los tipos de sustancias psicoactivas. Básicamente hay 3 tipos de sustancias psicoactivas. Las estimulantes del sistema nervioso central, las depresoras del sistema nervioso central y las psicodislépticas. Aclaro, cuando yo hablo de que una sustancia es estimulante, me refiero a lo que sucede en el cuerpo de la persona, no en que la persona esté más feliz. Y así cuando yo hablo de un depresor del sistema nervioso, no implica que la persona tenga que sentarse a llorar, no. Estamos hablando del sistema nervioso y su funcionalidad, ¿ok? Entonces, este primero, los estimulantes tenemos mayores, como lo son las anfetaminas y los derivados de la coca. Digo los derivados de la coca porque la coca viene en diferentes presentaciones. La cocaína o la pasta de coca es la más estimulante de todas porque es la más pura. Si yo hablo de estimulantes menores, entonces hablaría, por ejemplo, de la nicotina. Se habla de menor no porque sea más fácil de dejarlo, no porque haga menos daño, que realmente hace mucho daño en el organismo, sino porque el tiempo que dura en el sistema nervioso es muy corto. Entonces, por eso, usted puede eh, usar un pase o 2 pases de cocaína en un día, pero en 4 cigarrillos la persona puede fumarse hasta 3 o 4 cajetillas. Entonces hablamos de menores porque sus reacciones en el sistema nervioso duran menos tiempo, son un poco más pequeñas, no generan tanto tiempo en el estado de alucinación como, digamos, pasaría con la nicotina.
Y tenemos las sanitas, como la cafeína, la teobromina, la taurina. Entonces aquí incluimos todo lo que son las sustancias estimulantes del sistema nervioso, evidentemente, como el Speed, como el Red Bull, como el Monster, etc. ¿Qué hace una sustancia que estimula el sistema nervioso? Cuando se estimula el sistema nervioso, hay aumento en ritmo cardíaco, hay aumento en ritmo respiratorio, hay aumento de pulsos por minuto. La persona no le va a llegar la cantidad de oxígeno suficiente al cerebro eh, porque está en todo lo que son las áreas distales, en las manos, en las piernas. Es una persona que va a entrar en un estado de estrés muy similar al estado de estrés al que llegamos cuando estamos presas del pánico. Cuando sucede algún evento y nosotros tenemos que reaccionar. En ese momento de reacción, no, lo principal no es el pensamiento, lo principal no es que llegue el oxígeno al cerebro, sino que el cuerpo reaccione. Entonces hay mayor cantidad de flujo sanguíneo distal, o sea, en las manos, en las piernas, hay un bombeo muy rápido de sangre del corazón, al punto que el corazón puede comenzar a vibrar, en vez de hacer un buen proceso de contracción del músculo de los músculos cardíacos y hacer un buen proceso, lo que va a comenzar es a entrar en un proceso de arritmia, ¿sí? Entonces, por eso, muchas personas usuarias de cocaína pueden entrar en paros cardiorrespiratorios. Tenemos un siguiente grupo, entonces, como les decía, los depresores del sistema nervioso central. En la imagen vemos una nena durmiendo, es una mujer que está durmiendo, porque justamente cuando se deprime el sistema nervioso central, la persona entra en unos estados semicomatosos. Hay una disminución de flujo sanguíneo, hay una disminución de pulso, hay una disminución. ¿Cómo? Listo. Hay una disminución de ritmo cardíaco y hay una disminución de ritmo respiratorio. De los depresores del sistema nervioso, los más complejos de tratar son los opiáceos, como la heroína, la morfina, la metadona, todos derivados de los opios que se pueden usar como sustancias psicodélicas se llegan a un estado de relajación tal que la persona queda en estos estados de semi. La heroína tiene una atracción física. O sea, no es que voy a usar ya no, simplemente voy a probar, no. La persona va a entrar en un síndrome de amnesia de la primera vez que lo usa. Diferente con la cocaína, con las anfetaminas, con la nicotina, que usted lo usa una vez y eso no implica que usted va a entrar en un estado de abstinencia, porque debe sumarse la sustancia a una personalidad adictiva para que pueda generarse una adicción. O sea, tiene que ser la suma de las dos cosas. Versus con la heroína, la morfina, la metadona, la tramadol, todo el opio, sí se genera una resistencia física y la persona va a entrar en unos periodos de abstinencia desde el primer momento de uso, sobre si el uso es un uso recreativo. Es decir, si usted se toma el tramadol o la morfina o fodona porque siente mucho dolor, chicos, vamos a dejar las preguntas al final porque es una la horita, entonces para que aprovechemos al máximo. Entonces, apunten las preguntas que yo con muchísimo gusto las resuelvo al final. ¿Listo? Si nosotros usamos la morfina, la oxicodona, en el tramadol, que son derivados de opio, pero mi cuerpo está presentando dolor, no me va a generar un síndrome de abstinencia, exceptuando yo lo use por más de un día. ¿Listo? Tenemos los tranquilizantes, como son todo tipo de pastillas para calmar la ansiedad. Hacen es reducir justamente el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio para que la persona pueda entrar en estos estados de somnolencia y logre realmente un proceso de descanso. Tenemos los hipnóticos. Ojo, si bien nosotros usamos naturalmente la valeriana, la manzanilla, la pasiflora como hipnóticos, o sea, como sustancias para poder dormir, no son un depresor químico. Entonces, al no ser un depresor químico, son estados de somnolencia y de tranquilidad que nunca me va a generar un evento adverso.
versus algunos hipnóticos como lo son las benzodiazepinas, el clonazepam, sí me puede generar una reacción, sí me puede generar una reacción lo suficientemente perjudicial en la persona como para que entre en un estado de coma, ¿sí? Entonces, con los depresores del sistema nervioso tenemos es que el corazón comienza a latir tan despacio que puede llegar a detenerse. Hablamos de que con el anterior, con los estimulantes del sistema nervioso, el corazón late tan rápido que deja de latir y comienza a vibrar. En este, el corazón deja de latir, ¿sí? Porque es tan leve que él se queda quieto. Entonces, por eso tenemos tantas sobredosis con heroína que terminan en muerte. Y tenemos un tercer grupo que son los psicodislépticos o alucinógenos, en donde se incluyen muchos de los medicamentos que usamos normalmente, pero con algunos principios activos, como por ejemplo el dextrometorfano, lo usamos en algunos medicamentos que genera este tipo de alucinaciones, sí, pero normalmente se usa médicamente para ciertos estados agudos de dolor. Entonces, no, la persona si bien va a estar drogada, pues tampoco le va a generar una dependencia. Tenemos el LSD, todos los tipos de ácidos, el peyote, los hongos. Tenemos en este grupo de psicodislépticos nuevos, tenemos, se me olvidó el nombre, bueno, ahorita les comento. ¿Qué pasa con los psicodislépticos? Ellos no tienen una reacción efectiva en el sistema nervioso, ellos trabajan mucho más en el sistema periférico y cómo el sistema nervioso central recibe la instrucción desde el sistema nervioso periférico y cómo luego se transduce esta información, como por ejemplo con el éxtasis. Con el éxtasis lo que se hace es el aumento de los sentidos, supuestamente. Por eso la imagen está en este tipo de colores, porque cuando hablamos de alucinógenos lo que queremos es eso, un aumento en la visión, un aumento en el sistema gustativo, en el sistema táctil, en el sistema auditivo, y hay una información distorsionada como llega al cerebro, ¿vale? Normalmente las personas que usan psicodislépticos tampoco son usadoras habituales. Ese tipo de usadores de psicodislépticos que no tienen personalidad adictiva van a ser consumidores sociales. O sea, ante la fiesta electrónica voy a consumir el éxtasis. Cuando me voy de rumba, sí, o sea, ante ciertos eventos. No es como hoy amanecí con ganas de ácidos, no. Usualmente no. Entonces allí tenemos que tener muy claro en que si bien las sustancias por sí mismas van a generar unos efectos, van a generar unas sensaciones de euforia en la persona, de alegría, de bienestar, si la persona no tiene una personalidad adictiva previa, es más difícil que logre llegar a un proceso de adicción, ¿sí? A la enfermedad de la adicción. Dicho esto, entonces también como familiares, como terapeutas, como enfermeras, como todos nuestros roles, también necesitamos reconocer las vías de ingreso. Antes hablábamos de que las vías de ingreso eran ingesta, o sea, que se comen, por esnifadas, o sea, lo que en la calle llaman huelían, que es meterlo por la nariz, y fumado. Digamos, esas eran intravenoso. Esas eran las 4 vías con las cuales nosotros estábamos relacionados en la mayor cantidad. Pero entonces con todo esto de la incursión de los ácidos, porque los ácidos nos han hecho cambiar mucho las vías de ingreso en los muchachos y en los jóvenes, y tenemos que tener en cuenta que los ácidos y el éxtasis, debido a su naturaleza psicodisléptica, al igual que la marihuana, son de alto consumo en los jóvenes, porque los jóvenes lo que quieren a fin de cuentas es divertirse. Muchos no lo hacen con el ánimo de voy a aislarme, es que tengo un problema, sino lo voy a hacer porque es divertido, porque se siente bien, porque me genera placer. Entonces tenemos esta vía de ingreso, por ejemplo, no sé, esta que ven aquí en la mitad, es por los ojos. Entonces, este mismo que vemos
en esta imagen de la lengua, con la carita feliz, este mismo éxtasis o este mismo ácido, lo puedo usar dentro de los ojos y me va a generar la misma rapidez del efecto, solo que en los ojos dura más. Y esta misma ácido lo puedo colocar debajo de la lengua. Pues la imagen está mostrando unas gotas. Tenemos gotas, algunos medicamentos en gotas como la Padre, levomepromacina. qué pena. Dime, No veo las imágenes. ¿no ves las imágenes? No. Si fijas, tienes que fijar búscalo, si estás en el celular, búscalo para hasta que encuentres donde estoy Venga, Dora, hablando que yo y lo creo. fijas. Hay, hay dos pantallas donde dice Caterina Ponce. En una de ellas aparece el logo y en el otro aparecen las diapositivas. Dele donde aparecen las diapositivas y ya iba a ver lo que la profe está presentando y va hablando. Ajá, y entonces allí le das fijar. Listo. Continuando. Entonces, con todo el ingreso de los ácidos, que ha sido pues un boom en los jóvenes, sobre todo los muchachos entre los 14 y los 18 años, tenemos entonces estas nuevas vías de ingreso sublinguales eh, en la parte ocular y tenemos dérmicas. Entonces, a veces las colocan sobre la piel. Sobre la piel se demora mucho más tiempo la absorción, entonces lo que se hace es que se usan mayores cantidades. Cuando estábamos pequeños, yo no sé si a la edad de ustedes, pero a la edad en la que yo estaba pequeña, salían unos tatuajes que uno se colocaba en los chicles y uno se lo colocaba en la piel y decían que eso era para adictos, entonces eso que generaba un proceso de adicción. No, en ese tiempo no, pero hace aproximadamente 4 años sí se comenzó a vender algunos de estos tatuajes con ácidos, entonces sí tenían absorción en la piel y sí generaba ese proceso de adicción que las mamás de nosotros tenían tanto miedo cuando nos colocábamos esos tatuajes de mentira. Aparte de esos, entonces tenemos vías de ingreso orales por pastillas o como ese que vemos aquí, los brownies, los chocolates, las galletas que son de marihuana, que normalmente es la que se presta para hacer este tipo de postres. Tenemos esnifado, como el que vemos acá, ¿sí? Que son líneas de cocaína. Tenemos inyectados. Uno dice, ¿inyectado solamente la heroína? No. Inyectado, también se están inyectando crack. Gracias a Dios, en Colombia, bueno, en Colombia no hay tanto crack porque existe el bazuco, pero en otros países tenemos entonces el crack inyectado, tenemos la heroína, tenemos la cocaína, que son como las que son más frecuentemente inyectadas. Entonces, cuando usted vea en su familiar que comienzan a presentar síntomas de chuzos, estos chuzoncitos, estos piquetes, no los van a hacer allí donde está el brazo del muchacho, que es donde uno se toma las muestras de sangre. No, normalmente comienzan distal. Comienzan en la parte posterior de las manos o comienzan en la parte de encima del pie. Entonces, siempre se comienza desde lo más distal porque el heroinómano conoce que la heroína le va a dañar sus venas. Entonces, lo hacen desde lo más distal para poder tener más espacio al cual ir subiendo en el momento que se comiencen a dañar las venas. Pero entonces ya estamos hablando del adicto como tal. Cuando se inicia, ustedes van a ver ciertos piquetes. Además que no es un uso frecuente, o sea, el uso de inyecciones no es un uso frecuente en la persona que está iniciando. Más los orales y los fumados, como la imagen de abajo, ¿sí? Fumados también. El uso del éxtasis, porque no, con el éxtasis no te va a quedar olor en la ropa, con el éxtasis es mientras es el viaje, la rumba, tal, pero luego no va a generar vómito, no va a generar hambre, o sea, no va a generar todas estas alteraciones que asociamos como a las sustancias, entonces la familia no se da cuenta
Y tenemos otra sustancia que es el alcohol. El alcohol es social. Entonces, al ser social es una de las sustancias con las que nosotros más tenemos problemas. Antes se pensaba que con el cigarrillo también, pero debido a que el cigarrillo se impregna en el olor en la ropa, hay pigmentación en los dientes, el olor en las manos, entonces es muy fácil que la familia se dé cuenta. Bueno, ahora vamos a ver cómo alteran las funciones corporales cuando hay un abuso o uso de sustancias psicoactivas. Así sea la primera vez, como veíamos en las diapositivas anteriores cuando hablábamos de los depresores del sistema nervioso y los estimulantes del sistema nervioso, es importante entender que así sea la primera vez que se comienza a consumir, así sea la primera vez que la persona comienza a conocer la sustancia, a ingerirla, a ingresarla en su cuerpo de alguna manera, igual va a haber unas alteraciones. Entonces, lo que veíamos en el sistema circulatorio, siempre que se consume sustancias, entonces vamos a tener una alteración en ritmo cardíaco, alteración en frecuencia cardíaca, en pulsos, en cantidad de flujo sanguíneo al área distal, y la cantidad de flujo sanguíneo que llega con sangre oxigenada al cerebro también va a variar. Entonces, cuando hablamos de las funciones corporales, es importante entender que si la persona comienza a presentar síndromes de abstinencia o comienza a presentar ansiedad asociada a consumo de sustancias psicoactivas, en el sistema circulatorio se van a hacer muy evidente el aumento de pulsos por minuto, al punto que la persona podría ver, que nosotros podríamos ver en la persona el aumento de los latidos, porque comienza a latir el corazón mucho más fuerte. Hay momentos en donde nosotros podemos escucharlo aún estando a una distancia prudente, pero digamos, estos son síntomas muy propios de la abstinencia. Podrían ser de una ansiedad normal, o sea, una ansiedad asociada a un trastorno ansioso, pero entonces también nos dan unos signos de alarma. Por eso es muy importante reconocer y conocer cuáles son las características tanto patológicas como emocionales de la persona a la cual estamos estudiando. Todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino también se va a ver afectado. El páncreas tiene que hacer mucho más trabajo del convencional. El páncreas es el regulador metabólico por excelencia en el cuerpo humano. Entonces nosotros le vamos a sobreexigir al páncreas cuando están en este proceso en estos procesos de intoxicación. Entonces, uno de los rasgos típicos asociados a este sistema es la sudoración en las manos o el temblor distal que se presenta también, o sea, que las manos comienzan a temblar un poco, que me comienzan a sudar de más, o se me ponen frías, o se me ponen calientes, todos estos cambios. Pero ojo, si es una persona que toda su vida ha tenido sudoración en las manos o este temblor distal, pues obviamente va a estar relacionado con otras características de su sistema nervioso, de su sistema endocrino, que no tienen que ver propiamente con el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos del sistema digestivo, el sistema digestivo se ve muy afectado, sobre todo evidentemente pues a la ingesta, con el uso de brownies, que es uno de los principales usos que tiene la marihuana en el consumidor experimental. O sea, es más probable que la persona, en vez de fumarse un porro, se coma un brownie, se coma una galleta, se coma un chocolate, a llegar como a otro tipo de sustancias. Entonces, normalmente esta sustancia va a aumentar el apetito, hace también que disminuya el movimiento peristáltico. Entonces, la persona también va a tener algunas dificultades para poder defecar, para poder ir al baño. Entonces es importante entender que el sistema digestivo también se va a ver afectado cuando hay consumo de sustancias psicoactivas. El sistema respiratorio, cuando son fumables, como lo es el cigarrillo, vamos a encontrar una tos residual, sobre todo las primeras horas posterior a inicio de consumo. O sea, la persona hoy comienza a fumar, el cuerpo va a rechazar ese humo porque nosotros no tenemos un cuerpo diseñado para ese tipo de humo dentro de nosotros, y él comienza a hacer un proceso de rechazo. Entonces, ¿cómo rechaza el cuerpo el humo? Con tos.
Si nosotros estamos cerca a un incendio, a un fuego que genere demasiado humo, entonces inmediatamente vamos a comenzar a toser. Resulta que estamos en pandemia, ¿no? Entonces, si igual nosotros escuchamos a una persona tosiendo demasiado, sospechamos siempre de COVID, pero de no ser así, tendríamos que hacer una sospecha del inicio de uso de cigarrillos. Va a ser una tos seca, una tos tipo donde la persona va a sentir como la sensación de toser, pero no va a tener flema, no va a tener ninguna secreción. Evidentemente el sistema nervioso central se va a ver muy alterado por las situaciones que les decía en las diapositivas anteriores cuando estábamos hablando de sustancias que son depresoras del sistema nervioso, que son estimulantes. El sistema nervioso tiene que llegar a una homeostasis, a un equilibrio. Entonces, en ese equilibrio la persona puede o dormir de más o puede estar más activa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Se presentan mucho las alteraciones atencionales, donde ya la persona no se va a poder concentrar suficientemente en el estudio si hablamos de niños o en el trabajo si estamos hablando de un adulto, donde no va a querer dormir tampoco el tiempo suficiente o va a dormir de más. Entonces es una de las principales alteraciones cuando hablamos del sistema nervioso, es que nos da como los primeros rasgos asociados a las alteraciones en los hábitos y rutina que vamos a ver más adelante. Bueno, ya hemos visto entonces las sustancias, la clasificación de las sustancias a grandes rasgos. Recuerden que de todas formas esta es una capacitación de 1 hora, digamos, la estamos viendo los temas muy rápidamente. Les recomiendo como hacer un estudio mucho más estricto de cada uno de los temas. Sin embargo, entonces ya vimos todo lo que es la clasificación de sustancias, estamos viendo en cómo reaccionan estas en el organismo. Ahora vamos a conocer un poco sobre las características de la familia. ¿Cuándo una familia podría darse cuenta de que su muchacho o de que alguno en su contexto está en un proceso de adicción? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta 4 conceptos. El primer concepto es el concepto de confianza. No la confianza donde la persona me cuenta todo, porque que te cuenten ese primer momento de inicio de consumo, no mamá, es que hoy me fui y me fumé un porro, es muy difícil, ¿sí? Eso es muy poco probable que pase, pero sí que la persona tenga la suficiente confianza de acudir a alguno de los familiares en el momento de saber que algo está pasando. Cuando se comienza un proceso de consumo de sustancias, el consumidor entra en una dicotomía entre lo que Freud llamaba el ello y el superyo, que es las ganas de consumir, el deseo de consumir, y todo lo que son mis valores morales, mi ética, lo que me han enseñado en casa. Entonces van a comenzar a presentarse pesadillas, van a comenzar a presentarse unas alteraciones en el comportamiento asociado justamente a esta disparidad que hay psicológica en la persona. Entonces la persona va a comenzar a entrar en un proceso de yo no lo voy a decir no porque no confíe en mi mamá, sino porque yo sé que lo que hice no está bien, pero también necesito ser escuchado. Entonces en esa interrelación, digamos, a nosotros nos va a dar un primer signo de alarma que ahorita los vamos a ver, pero necesitamos que esa persona tenga la suficiente confianza como para que se acerque a nosotros, así sea que nos diga no, es que estuvo en la casa de fulanito y fulanito estuvo fumando una marihuana porque hizo esto, porque hizo lo otro. Entonces nos lo cuente como si la situación hubiese sido de un tercero, o nos cuenta la situación de una forma incompleta, pero logra hacer ese primer acercamiento que nos da la alarma y nos dice que debemos hacer un proceso de investigación al respecto. Luego entonces tenemos todo lo que es el afecto. Cuando nosotros creamos unas buenas redes de afecto, de amor fraternal, logramos que haya un buen proceso de acercamiento, entonces hay más confianza entre los miembros. Digamos, son dos principios o 2 valores que van de la mano. Luego entonces tenemos el conocimiento, que es esta diapositiva que viene en la parte de abajo. ¿Qué tanto conozco yo de la persona? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cuándo le da mal genio? ¿Cuándo está feliz? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es su comportamiento día a día? ¿Cuáles enfermedades tiene?
Por ejemplo, ¿cómo sabe usted si la persona le están sudando las manos porque está en ansiedad o si le sudan las manos porque siempre le han sudado? Entonces, conocer todos estos aspectos previos también nos ayudan a nosotros en un buen proceso de identificar un factor de riesgo en caso de que se presente. Por último, entonces tenemos el concepto familia. Si bien la imagen me habla de una familia muy tradicional que es mamá, papá e hijos, el concepto de familia va más allá de eso, o sea, va más allá de esas personas e implica cualquier persona que implique protección para mí, protección, ayuda, cuidado. Entonces, no, que son los abuelos con los nietos, está bien. Que son la mamá con los hijos solamente, también está bien. Es esa persona que me brinda seguridad, esa persona que me brinda un apoyo en el momento que yo lo necesito, sea como sea que esté conformada esta familia. Hay familias que están conformadas por amigos, entonces esta primera red de apoyo es la que se debe conocer lo suficientemente bien, tener los afectos muy claros entre ellos y tener la confianza suficiente para que en el momento de que alguien necesite ser escuchado, necesite ayuda, sea ayudado de una forma asertiva, no siendo juzgado, criticado, golpeado, lastimado, etcétera, porque a veces como no sabemos cómo manejar las situaciones recurrimos a la violencia, sino logrando este paso de confianza, logrando un proceso donde el ser humano que está empezando en un proceso de adicción se sienta con la suficiente confianza como para hablar. ¿Cuáles serían los signos de alarma? Como signos de alarma, en este primer momento social, cuando la persona comienza en el proceso de consumo, si usted es una familia conservadora o si usted es una familia por más liberal que sea, no quiere decir que usted vaya a estar fumando enfrente de sus hijos, ¿sí? Estoy hablando de una familia que está aparentemente sana, que le ha dicho, esto no se hace, mira, esto te va a traer problemas, que tiene un proceso de diálogo con los hijos, y los hijos no tienen ningún problema de trastornos de personalidad, ¿sí? Porque esos entrarían en una categoría diferente. Uno de los signos, todos los signos de alarma van a tener una implicancia social. Por ejemplo, en la primera imagen, yo voy a comenzar a notar que mi hijo va a tener miedo a no hablar tanto porque va a tener miedo a hablar de más, a que cuando dice vaya a ser juzgado. ¿Por qué? Porque entonces va a estar en juego entre lo que yo quiero hacer, ¿sí? A lo que Freud llamaba el ello, lo que yo deseo hacer, y lo que mi ética, mi moral, mi constructo de valores, o sea, mi super yo, según Freud, se enfrenta con eso. Resulta que yo salí y me comí un brownie de marihuana la primera vez que estaba en la universidad y me lo comí y yo sé que cuando llegue a la casa se van a dar cuenta porque yo sé que eso me va a dilatar las pupilas, yo sé que eso me va a poner nerviosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se incitan el vómito, es una situación que pasa. Comienzan a comer y a comer, no por los efectos del brownie de marihuana que por sí hambre, sino para poder que pase rápido por el tracto digestivo. Comienzan a tomar mucha agua. No hablemos de la marihuana, hablemos del alcohol. Alcohol permitido socialmente. La primera vez que el muchacho consume alcohol o la muchacha consume alcohol y la mamá le dice, ojo mijo, ojo mija con el trago, no te vas a poner a beber, yo sé que te vas con tus amigos a la fiesta, pero no te vas a poner a beber porque cualquier cosa puede pasar. Resulta que, y por favor, necesito que llegues a las 2 de la mañana a la casa. Ellos saben que van a llegar con tufo. Uno sabe que va a llegar con los signos del alcohol encima. ¿Qué hace uno? No, entonces crean toda una gama de estrategias, ¿no? El jugo de tomate, que voy a comer pan, que me va a comer una hamburguesa, que me va a comer, ¿sí? Todas las formas para que en la casa no se den cuenta y yo logre un estado de sobriedad lo antes posible. Pero entonces cada que me van a preguntar sobre el tema yo me voy a poner nerviosa porque no confío en que no voy a decir,
¿sí? Entonces, esa sensación de miedo se va a reflejar en los sueños. La persona va a comenzar a tener pesadillas, porque está en juego entre el ello, entre lo que yo quiero y lo que debo hacer. Entonces, esa lucha psicológica se refleja mucho en los sueños. La persona cuando ya comienza a tener más consumo social va a aislarse de sus amigos. No de los amigos consumidores, de esos no, pero sí va a aislarse de las personas que cree que no lo entienden, como por ejemplo la familia, los primos, los amigos que no están en el proceso de consumo, comienzan a aislarse, porque como no me entienden, no voy a poder hablar de ellos y volvemos a esta lucha entre el ello y el yo. Cuando yo les diga y cuando ellos se den cuenta, me van a ver como si yo fuese el malo, como si esto fuera malo, me van a comenzar a decir cosas, entonces prefieren no decir. Va a haber una alteración en hábitos y rutinas. Lo que les decía ahorita, la persona va a dormir más o va a dejar de dormir. Va a comer más o va a dejar de comer. Los hábitos de higiene. Comienza a ser más importante estar con los amigos que estar estudiando o estar trabajando, ¿sí? Se comienzan a alterar la rutina. Ese es un signo de alarma cuando ya las cosas están saliendo de control. El mutismo. Que un muchacho no le diga a usted, mire mamá, hoy fui y me fumé un bareto. Es normal, porque no quieren ser juzgados. Lo que no es normal es que usted como mamá no se dé cuenta, que pase el tiempo y usted no se dé cuenta, porque usted debe conocer que hay unos cambios en el comportamiento de su hijo o de su hija, ¿sí? Tenemos también que esta persona va a comenzar a tener un afecto desorganizado. Entonces ya si está feliz, va a estar muy feliz, muy eufórica. Si está triste, va a poder llegar a estados de depresión. Si está ansiosa, si está enojada, se enoja con facilidad. Los estados normales afectivos o los estados normales emocionales, pues si lo queremos llamar de esa forma, van a estar exagerados, van a ser muy, muy exagerados. No quiere decir entonces que usted se va a volver tener un trastorno afectivo bipolar porque comienza a consumir, no. Pero la ansiedad, las pesadillas y todo lo que genera esta sensación de culpa de haber comenzado a consumir, va a hacer que la persona se torne más irritable, que la persona se tenga más mal genio de lo normal, que la persona, por el contrario, a veces se ponga eufórica, o sea, muy, muy feliz, una felicidad que usted dice, no, esto no es normal. Una cosa es que esta cosa es que se esté comportando de esta manera, pero la única forma de usted saberlo es que usted conoce frente a la persona, sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿sí? Si su hijo o su hija ha sido mal geniado toda la vida, pues no pretenda entonces que ahora sea lo más tranquilo, no. ¿Sí? Lo más probable es que siga siendo enojón, que siga siendo de mal genio y que si comienza mente más ese síndrome. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales esto sucede? Porque uno dice, no, es que yo puedo salir y tomarme unas cervezas y yo voy y me tomo unas cervezas 1, 2 veces al año y a mí no me pasa nada, ya voy, veo y quedo en una borrachera que no me acuerdo ni el día, pero ya, no quiere decir que a los 8 días voy a consumir, que a los 15 días también, que no. Pero otra persona lo hace y luego necesita hacerlo dentro de 8 días, dentro de 15 y lo comienzan a hacer con demasiada frecuencia. Bueno, algunos autores de la parte de intervención farmacológica, esto no sale propiamente de los psicólogos, o sea, no sale del personal de la salud, sino que parte de un grupo poblacional al que llamamos operadores terapéuticos, que se sientan a estudiar, ok, ¿cuáles son las razones por las cuales el afecto y la forma de socialización de las personas consumidoras es tan diferente a las personas que no son consumidoras? Y entonces se miran un cuadro que dice, es que todo depende de las capacidades del carácter. ¿Qué son las capacidades del carácter? Básicamente, aquellas características que usted debe tener para poder desarrollar una habilidad social, para poder tener una buena interacción con el otro. Entre esas entonces está la confianza. Solamente yo confío en mi mamá, también incluye en que yo me confío en mí mismo. Ah, pero no estamos hablando de esta persona que entonces
cree que todo lo que diga y todo lo que haga va a estar bien. No. Sí, todo tiene como la cantidad necesaria. Pero entonces ellos dicen acá que cada una de las capacidades del carácter debe tener una vertiente negativa o una actitud negativa y una actitud positiva o vertiente positiva. Y hay un grupo de terapias entonces que yo dicen, listo, para yo fortalecer eso, entonces necesito. Nosotros en la vida cotidiana no tenemos al terapeuta ahí a la mano todo el tiempo para que haga estas actividades, pero nosotros lo vamos desarrollando en nuestros nenes desde que están chiquitos. Por ejemplo, la confianza, actitud negativa o vertiente negativa, el pesimismo. ¿Qué hacen ustedes entonces cuando su nene de 5, 6, 7 años comienza a decir, no, es que esto me quedó mal, todo me queda mal, no soy capaz, no... Se comienza a hacer cosas para decirle, no, pero mira, esto está muy bien, mira los colores, mira cómo lo hiciste, es que eres muy bueno, o por el contrario le dice, no, realmente eso no te quedó bien, pero mira que aunque no eres bueno dibujando, eres muy bueno con la música, o eres muy bueno con las matemáticas, o eres muy bueno escribiendo. O sea, nosotros le fortalecemos la confianza a nuestros chiquitos sin necesidad de hacer una terapia individual. Entonces, ¿cómo yo voy a impedir o cómo voy yo a proteger a la persona con la que estoy, con mis hijos, con mis sobrinos, con mis hermanos, con mi pareja, con mis padres? Es fortaleciendo capacidades del carácter. Si yo lo hago desde antes que se presente un consumo, en el momento que los amigos le digan, fuma esto, va a tener toda la capacidad de decir que no. Y entonces tenemos la segunda capacidad del carácter, que es la autonomía. Con la autonomía, entonces yo tengo una vertiente positiva que es el autocontrol. Ah, ok. Yo tengo que fortalecer la autonomía cuando yo le digo, cuando los amigos le dicen, es que si no haces esto eres un cobarde, eres una gallina. La persona, como ya se tiene confianza y como es autónomo y se controla, dice, pues de malas, pues soy una gallina, pero yo no lo voy a probar, ¿sí? Sin que eso le genere, no, es que soy peor porque es que no soy capaz de probar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy haciendo esta modificación de mis redes sociales, de mi vínculo social, en torno a mis capacidades del carácter? La siguiente entonces es la iniciativa. Cuando yo tengo iniciativa, tengo disposición a mejorar, disposición a cambiar, disposición a ser capaz de hacer. Versus sería una vertiente negativa, la apatía. Cuando yo digo, no soy capaz, no puedo, no lo voy a hacer, eso no me gusta, que lo haga otro, ¿sí? No, es que no voy a recoger la basura en la calle porque es que para eso están los barrenderos. No, es que no voy a separar los reciclables de la basura, pues porque para eso están los recicladores, pues que metan la mano y saquen eso de ahí, ¿cierto? Entonces es como yo y mis roles sociales se ven beneficiados por esta capacidad del carácter. Asimismo con la industriosidad, con la identidad, con el compromiso, la generatividad y súper importante la trascendencia. A todos nos pasan cosas buenas y malas en la vida, a todos. O sea, no es un ser humano que me diga, no, es que yo he tenido una vida plana, donde nunca me ha pasado nada, nunca he llorado, nunca he gritado, nunca he tenido problemas nunca he tenido problemas con nadie, porque ni siquiera el bebé que acaba de nacer, porque el bebé que acaba de nacer ya tuvo un trauma que es haber pasado por el canal de parto, haber salido de ese lugar tan calientito que le brindaba todo a tener que asumir ese mundo lejos de su mamá. Entonces ni siquiera el bebé que acaba de nacer. Todas esas situaciones hacen que nosotros mejoremos o empeoremos como seres humanos. Cuando yo tengo una capacidad de carácter asociada a la trascendencia muy buena, entonces voy a tener una buena superación. Voy a ser capaz de, ¿sí? Esto es importante entonces
cuando nosotros hablamos de consumo, porque entonces la persona va a decir, ok, consumí. Y cuando me toque ser responsable, que hace parte acá de la identidad y del compromiso, cuando yo asumo la responsabilidad de lo que dice la mamá. Yo salí con ellos y me di una caneca de aguardiente. Sabe que lo van a regañar, sabe que lo van a castigar, sabe que no lo van a dejar estar con los amigos. Pero ahora depende de la persona de él. Si me voy a quedar ahí, pobrecito yo, o si voy a trascender y voy a lograr un proceso de superación. Entonces, esta teoría plantea que para nosotros una de las grandes formas de prevención de adicciones y promoción de la salud depende en cómo nosotros estimulamos en nuestros niños las capacidades del carácter. No, resulta que en Colombia tenemos un problema muy grande y es que no podemos decir que no. Viene la vecina y me dice, vecina, hágame el favor, regáleme una taza de azúcar. Yo no quiero hacerlo, entonces, como no quiero hacerlo, decirle, no, vecina, es que se me acabó, usted viera, es que se me acabó. ¿Sí? Tengo que sacar una excusa para poder decir que no. No, vecina, realmente no quiero, porque si usted nunca me devuelve las cosas. Sí, eso sería una realidad. O vecina, listo, no me diga que le preste, yo le regalo una taza de azúcar. O no, vecina, no quiero, porque es que ese es el azúcar que yo tengo para todo el mes y después se me descontrola el mercado. Nosotros tenemos la oportunidad de decir que no. Pero en Colombia no se nos permite. Entonces, en Colombia, lo que es la autonomía y la identidad se ve muy afectada por el que dirán, por la parte social, la parte cultural, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con mi identidad sexual, con lo que tiene que ver con mi identidad como ser humano dentro de un contexto social, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Entonces, si usted estudia mucho es nerd, si no estudia es un vago. Entonces, ¿cuál es el punto medio? ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que fortalecer mucho a nuestros muchachos justamente para que no caigan en este juego social, donde al muchacho se le exige tomar decisiones como iniciar o no un proceso de consumo a muy temprana edad. Yo no les voy a decir y les voy a mentir, no, es que después de esta capacitación su hijo nunca jamás va a consumir, no. O su familia nunca más va a consumir, o la persona con la que se está recuperando con usted nunca más va a consumir, no. Pero sí le estoy diciendo que si usted comienza a trabajar capacidades del carácter y comienza a entender un poco cuáles son los signos de alarma, va a ser más fácil que usted brinde ayuda en el momento que se necesita. ¿Cuándo se necesita? Cuando inicia a suceder. ¿Listo? Cuando ya la persona lleva 3, 4, 5, 20 años en consumo, pues es mucho más difícil el proceso. Es posible, pero es más difícil. ¿Listo? ¿Qué hacer? Resulta que usted se dio cuenta, logró que su familiar tenga la confianza suficiente para decirle, vea mamá, sí, lo hice. ¿Qué va a hacer usted? No lo va a regañar, no le va a pegar, porque es que tuvo la confianza de decirle. Así sea que le diga groseramente, pues sí lo hice y qué. ¿Sí? Acuérdese que la persona está en una lucha interna. Entonces no se lo tome personal, no lo tome como que la persona lo está retando. Vamos a buscar la ayuda. ¿Cómo la busco? Ah, bueno, tenemos una ayuda desde lo psicológico. Vamos a pedir una cita con el psicólogo. Vamos a escuchar nosotros como familiares o como terapeutas o como profesionales en salud. Vamos a escuchar al otro. No, es que no quiero ir al psicólogo porque todos son locos. Listo, voy a buscar una persona que sea conocedora del tema. Y lo más probable es que sea un terapeuta en farmacodependencia que me ayude en este proceso de escucha y de que la persona no vaya más allá en su proceso de adicciones. ¿Listo? Esto, vuelvo, es a muy grandes rasgos la primera clase de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, de promoción y prevención en consumo de sustancias psicoactivas. Este es el primer tema. El tema del próximo viernes entonces será lo que es la personalidad dependiente o personalidad adictiva. Como les decía,
Para poder que se encuentre la persona en una adicción, debe tener las dos características. Uno, que exista el consumo, y dos, que la persona tenga una personalidad adictiva o una personalidad dependiente. ¿Listo? Esa sería nuestra siguiente clase, que es la clase número 2. Recuerden que es un solo certificado al final del ciclo de capacitaciones, o sea, con la quinta, que es finalizando el mes de marzo, donde hacemos la última charla. Deben llenar en el link, en el chat del grupo, hay un link para que ustedes, por favor, llenen el formato de asistencia a la capacitación del día de hoy. Esta capacitación queda grabada en YouTube, queda grabada en Facebook, entonces ahorita les paso los links por el grupo principal de capacitación continua de Fisiocenter. Espero que les haya servido muchísimo. Entonces, ahora sí vamos a abrir a las preguntas, a las intervenciones.